y yo les colocaba un cuadrito de todos los conceptos de lo que era anaplasia. Entonces, la displasia, a ver, vamos a leer su nombre. Es una alteración anormal en la organización y maduración de las células dentro de un tejido. Y esta alteración puede llevar a una estructura funcional. ¿Qué es la displasia? Es una desorganización de un epitelio maduro. Ok, chicos, entonces hay una alteración. Recuerden que todas las células tienen que ser basales. En la displasia las células ya se tornan la cromatina un poco hipercromática y hay una alteración en la arquitectura. No llega a ser un cáncer todavía y se considera una lesión premaligna. ¿Ya? Entonces, cuando escuchen el término de displasia, que es una lesión premaligna, ejemplo, displasia del cuello uterino. Sí, existe la displasia del cuello uterino, es un buen ejemplo a lo que se llama 2000 y que después puede llevar a un carcinoma. Displasia, acá está mal. Displasia broncopulmonar. La displasia en este caso es otra alteración. Esta es una malformación. Ahí está mal. Displasia de cadera. Displasia de cadera tampoco es una lesión de neoplasia. La displasia de cadera es una alteración en la posición. Entonces, no tiene que ver con neoplasia. Entonces, por más de que se llame displasia, no venía a caso. Displasia de la mucosa oral, es también displasia del epitelio glandular, pero ¿de qué epitelio? No me han puesto tampoco. Displasia de la mucosa oral. Cuando, por ejemplo, hay irritaciones en la cavidad oral, recuerden que en boca hay epitelio escamoso, los pacientes fumadores a veces hacen neoplasias en boca, carcinomas escamosos. Entonces, inicia a veces con una lesión blanquecina en los carrillos o en la lengua, y eso ya empezamos a ver cambios de displasia. A onda larga, eso se transforma en un carcinoma. Entonces, si me ponían displasia mucoalveolar, o sea, boca, cavidad oral, también es otro ejemplo. Displasia a nivel de bronquio por la reactividad también podría encajar. Vamos a ver, por ejemplo, la displasia de cadera, no, ese no es. Ese es otro término de lo que es posición. A ver. Ya, por ejemplo, la leucoplasia. Hay una displasia, no me he puesto con. Bueno, más fuerte la displasia. En la gastritis, chicos, como hay una inflamación constante, nosotros vemos cambios de metaplasia como sin displasia. Entonces, en el estómago también, ¿cómo inicia el cáncer? El cáncer en estómago también se asocia al helicobacter, a la primera inflamación. Asocia más en personas ancianas. Entonces, lo que ocasiona es una reacción, una atipia reactiva que le llamamos, que inicia en displasia. Y si no se trata del helicobacter en un tiempo, esa paciente hace un adenocarcinoma. Entonces, también en el epitelio de estómago tenemos un tipo de displasia. Ok, chicos, entonces la displasia se considera como una alteración a nivel nuclear en lo que es la arquitectura y también es una lesión premaligna. Los ejemplos: cuello uterino, mucosa, estómago, todo lo que tenga que ver inflamación derive a una neoplasia posterior. Displasia en esófago puedo tener, sí, también puedo tener, sí, se voy a considerar. La displasia renal es una anomalía en el desarrollo de una caja de casa. La displasia renal es el atrapamiento de tejido, entonces tampoco existe ese término. Pero bueno, vamos a verlos. Muy bien, la siguiente pregunta, las siguientes características histológicas se les pedía. A ver. Muy bien, chicos, entonces recordamos que en la neoplasia, ya que van a dar exámenes de clase, en la neoplasia vamos a ver los cambios de anaplasia. Pleomorfismo, cambio de forma, diferentes formas, hay formas grandes, chiquititas y todo, ¿no? Entonces, el otro punto era lo que era el núcleo prominente que ustedes están viendo ahí. Recuerden que el núcleo es más chiquito y el citoplasma es mucho más amplio. La relación normal es de 1 a 6. A diferencia de acá, vean que el núcleo es mucho más grande en el caso del citoplasma. Entonces hay una pérdida de relación núcleo-citoplasma y la presencia de mitosis y mitosis atípicas, tribulares, entre otras, y las células gigantes que vamos a ver, ¿no? Entonces,
¿Qué vamos a encontrar acá? Desde ya me podrían colocar, están más oscuros los núcleos, hay una hipercromacia, está oscuro, lo que llama la atención. Diferentes formas, acá ven una forma media corazonada, acá poliédrica, entonces un pleomorfismo en todas las imágenes que han podido colocar. Muy bien, hipercromático acá. En este, vean acá, relación núcleo-citoplasma. El núcleo más o menos es el 60% de esta célula. Entonces, muy bien, pérdida de relación núcleo-citoplasma. Y muy bien, esto podría considerarse como una mitosis también. Muy bien. Lo mismo que acá, en esta imagen, nuevamente el pleomorfismo marcado, diferentes formas. Células bizarras gigantes significa células que les diría monstruosas, o sea, muy grandes. Vean esta célula, este núcleo. Okay. La cromatina ya no está hipercromática acá, sino está un poco brumosa, o sea, como puntos, que también es en una neoplasia. Y en esta imagen vemos una mitosis también. ¿Ok, chicos? Entonces acá incluso binucleación. Entonces esas son las características de anaplasia. En este caso ustedes no pueden decir el origen de esas células. ¿Qué va? Muy bien. La siguiente pregunta era acerca de lo que era la desmoplasia. Entonces, la desmoplasia, ahí justo les señalaba con las flechitas amarillas, ¿qué han puesto acá? Es la respuesta del tejido conectivo en respuesta a una proliferación de células cancerosas. Exactamente. Ahí tengo mis células neoplásicas. Estas células que ustedes están viendo son células epiteliales que están proliferando de manera desordenada. Y entre célula y célula ustedes ven un espacio medio rosado, que es tejido fibroso. Entonces, la desmoplasia es una reacción del tejido parenquimal, o sea, del tejido conectivo, frente a estas células, que de cierta manera tratan de aislarlas y contenerlas. Entonces, las tratan de aislar, ¿no? Esa es una desmoplasia, es una fibrosis, es una respuesta como una fibrosis frente a la proliferación de las células neoplásicas. ¿Sí, chicos? Entonces, esa viene a ser la desmoplasia. Muy bien, se mencionan 5 ejemplos de epitelios. Muy bien, a ver el ejemplo. Me han puesto epitelio de la vesícula biliar, una neoplasia benigna. Recuerden que el epitelio de la vesícula biliar es de tipo, hay glándulas, recuerden, hay unas glándulas, hay un epitelio cilíndrico. Entonces, una lesión benigna sería un adenoma. Muy bien. Y la parte maligna sería un adenocarcinoma. Sencillo. En el estómago, el ejemplo que me han puesto ellos, un adenoma gástrico y como maligno adenocarcinoma. Válido, muy bien. En la mama. Muy bien. Me han puesto, recuerden que en clases vimos en la mama es también un órgano glandular, pero una lesión benigna que se encuentra en mama es el fibroadenoma, que es mixto, tiene tanto de glándulas como de tejido fibroso, válido, un fibroadenoma mamario. Y la neoplasia maligna, bueno, bien para la práctica de adenocarcinoma, está bien, lo hacemos válido. Muy bien. Epitelio glandular de colon, lo mismo, un adenoma de colon, y la parte maligna sería un adenocarcinoma. Vamos a ver otro ejemplo para que en su examen, cuando les ponga los ejemplos, puedan responder bien. A ver. Muy bien, de vasos linfáticos, linfangioma, la parte benigna, y linfangiosarcoma, de tipo glandular quístico sería un cistoadenoma. Nosotros tenemos varios, digamos, cistoadenomas, ya sean serosos, mucinosos, etc. Y la parte maligna, ¿cómo se llamaría? Cistoadenocarcinoma. Es un epitelio, entonces al cistoadenocarcinoma. En la parte maligna de lo que es mesenquimal, células hepáticas. Neoplasia benigna, muy bien. ¿Hay adenoma hepático? Sí, válido.
células hepáticas. Y en la parte maligna, ¿cómo se llamaría? Hepatocarcinoma, son hepatocitos. Entonces, creo que está mal, esto es epitelio. Ah, yo me he hecho mal desde acá. Las células hepáticas son epitelios, no sé qué vamos a está mal. A ver. Del mesotelioma sería maligno, que más de tocar linfoma. Ya casi me he hecho mal. Eso era fácil. Tejido óseo, por ejemplo, ¿cómo se llama la parte maligna de un tejido óseo? Osteosarcoma, lo benigno sería un osteomioma. De tejido, tejido adiposo, lipoma, la parte maligna, liposarcoma. De músculo liso, leiomioma y leiomiosarcoma. De músculo estriado, rhabdomioma y la parte maligna, rhabdomiosarcoma. De melanocitos, la parte maligna, ¿cómo se llamaba? Melanoma. Chicos, melanoma es maligno, por más de que tenga la denominación. Muy bien, ¿están? Aquí sus cosas. A ver, siguiente imagen. Muy bien, chicos, en esta imagen se ve el fémur. Lo primero que les pedía era decirme si era benigno, maligno. Muy bien, entonces lo primero era describir la imagen. Muy bien, ustedes ven ahí el hueso, este es el hueso normal, ahí está la cortical, esta es la zona medular, pero en esta zona ya no vemos ningún hueso normal, vean que está tomado. Entonces, empecemos, tenían que describirme. Es un tumor, ¿cómo son los bordes? Irregulares, ¿no? Infiltrantes, ¿no es cierto? Hay zonas de necrosis por esta zona. ¿Será benigno o maligno? Maligno. Muy bien. Y si deriva de hueso, ¿cómo se llamaría? Osteosarcoma. ¿Listo? Entonces, esa era. En el tejido óseo que se debería ver normal, ustedes ya les estoy colocando las imágenes, ya no veo los ociocitos normales, veo células muy grandes, pleomórficas, bizarras, si son grandes, y una hipercromasia marcada, entonces su diagnóstico era osteosarcoma. Muy bien, y la siguiente imagen, el pulmón. Si vemos una imagen histológica de neoplasia pulmonar, describe las características e indique su diagnóstico. Muy bien, veo los alveolos, paredes delgadas, y en esta zona ya empieza a ver una normalidad. A un mayor aumento veo estas células. Recuerden que los alveolos eran planitos, los neumocitos tipo 1 y 2 eran planos, en cambio en este caso ven como tachuelas, ¿no? Como están saliéndose, hipercromáticos, y eso será benigno o maligno. Maligno, ahí hay una parte más de ahí. ¿Listo? Ahí ven el pleomorfismo, pérdida de la relación núcleo-citoplasma, el epitelio ya no es reconocido. ¿Cómo se llamará? Adenocarcinoma o sarcoma. ¿Qué tipo? Los alveolos que son células epiteliales o mesenquimales. Epiteliales, epitelio alveolar. Entonces, ¿cómo se llamará? Adenocarcinoma. Eso es como se ve un adenocarcinoma pulmonar. ¿Listo, chicas? Entonces, esa era la práctica para que refuercen la parte de prácticas. Muy bien. Empezamos entonces con la parte de ¿qué expones? ¿Quieres ir clase de anatomía? ¿Neumonía o de tuberculosis? Neumonía. Ya, hecho. Sube las fotos nada más a la hora. Lo voy a visitar hoy desde medianoche. Listo. Apaguen las luces, por favor. Bien, el tema que toca ahora abordar es la neumonía. Para definir la neumonía, básicamente es un proceso infeccioso que va a causar con una infección, con una fiebre, ¿no?
y se va a representar en una radiografía con radiopacidad lobular. Por ejemplo, acá podemos observar, ¿no? Una radiografía de tórax, donde está la parte superior radiolúcido. Y bueno, es la representación radiográfica, ¿no? En la siguiente diapositiva, bueno, las manifestaciones. Sí, bien. Ahora, ¿qué va a causar lo que es una infección? En este caso van a ser bacterias, que es lo más común y lo más frecuente. También los virus, pero en menor proporción. Los hongos y los parásitos van a estar con una proporción mucho menor. Como bien, ahora la neumonía puede afectar tanto los alveolos como los bronquiolos. Y bueno, acá básicamente vamos a ver lo que es la consolidación alveolar e intersticial. Maneras en el cual va a ingresar estos microorganismos van a ser por la vía inhalatoria, la aspiración y la diseminación hematógena. Los mecanismos de defensa que vamos a tener, como ya lo han ido mencionando, es el barrido ciliar, que va a estar compuesto por la mucina, prácticamente el moco, ¿no?, que segregan las glándulas mucosas de los bronquios, ¿no? El reflejo de la tos, que va a ser básicamente la expulsión ¿no?, de la mucosa con aquellos microorganismos o algunas partículas también. Y la inmunidad, en este caso, básicamente por las inmunoglobulinas A y los macrófagos alveolares, o también células en polvo. Aquí básicamente lo que va a pasar es que este es el alveolo, va a llegar un exudado, va a haber un exudado porque va a haber células, en este caso los macrófagos, también los agentes patógenos, y lo que va a alterar lo que es la difusión, ¿no?, del oxígeno hacia lo que es el capilar, y por tanto va a haber una hematosis mala, ¿no? No va a haber una buena hematosis. Y el estado proinflamatorio, que ya lo vamos a hablar más adelante, y los signos y síntomas clásicos que se va a dar va a ser, en este caso, la tos, el reflejo de oxígeno normal, también va a haber crepitantes, los hallazgos en imagen, como vimos, ¿no?, radiopacidades, y ¿qué más? Ya, eso sería. En cuanto a la fisiopatología, va a estar dada por las defensas inmunitarias innatas. Sucede que el microorganismo va a entrar, en este caso una bacteria, virus, lo que fuese, va a entrar, y lo primero que va a actuar, una primera defensa, va a ser el barrido mucociliar, que va a ser prácticamente barrer, ¿no?, lo que es estos agentes patógenos. Y si es que atraviesa ya lo que es el área donde se realiza la hematosis, o sea, el alveolo, aquí ya también va a actuar lo que son los macrófagos alveolares o células en polvo, donde que va a captar y va a intentar fagocitar. Cuando va a fagocitar, igual va a regresar a la parte de los bronquiolos y va, con el moco, se va a ir botando, ¿no?, por el reflejo de la tos. También va a haber existencia de polimorfos nucleares. Esto porque va a haber porque el macrófago, al no poder eliminar completamente el microbio, va a generar un proceso inflamatorio por citocinas, interleuquinas 1, factor necrosis tumoral, etc. donde que va a ser que prácticamente este es el capilar, ¿no?, el endotelio, y se va a extravasar por estas fenestras. Van a entrar los polimorfos nucleares, también van a ayudar a la fagocitosis. También van a entrar proteínas de complemento, ¿no?, que básicamente también van a cumplir esta misma función, y también van a generar la ozonización, que va a estar dando, bueno, que va a hacer que se genere mayor inflamación y por ende puedan ingresar más polimorfos nucleares. Una vez realizada la fagocitosis, el otro medio también que va a ser la salida, ¿no?, en este caso de los macrófagos con el material fagocitado hacia los ganglios linfáticos, que también va a ser un proceso por la vía donde que va a ingresar también linfocitos. Bueno, y cuando esta defensa inmunitaria no es suficiente, va a haber una defensa adaptativa que va a estar mediada ya también por inmunoglobulinas A, que básicamente lo que van a hacer es que los microorganismos no se adhieran a la pared de la mucosa, ¿no? Entonces, esto va a ser fagocitado y también van a estar en contacto por un medio de ozonización, también lo que son las inmunoglobulinas G y M, y también la entrada de linfocitos T. En cuanto a la morfología, la morfofisiopatología, van a haber 4 procesos.
Uno de ellos va a ser la exudación o edematización también, donde que va a entrar básicamente todo esto, este proceso, pero va a haber edema, ¿ya? Se va a extravasar todo y va a haber macrófagos, leucocitos y resto, bueno, se va a estar realizando la fagocitosis. Esto va a ser en el primer día. En el segundo y tercer día ya también va a haber una extravasación, pero no solo de estos polimorfos nucleares, sino también va a haber de eritrocitos, y es por eso que se va a dar una cierta característica de hepatización roja que asemeja, ¿no?, a lo que es un parénquima de este caso de hepático, ¿no? Bueno, acá va a estar mayor concentrado lo que es el exudado y eritrocitos, ¿no? Va a tener una consistencia firme también. Del día 4 al sexto día va a haber una lisis de los leucocitos y eritrocitos, pero va a quedar este resto de fibrina y material fagocitado también, donde que va a mantener la consistencia, pero ya más no el color rojo, entonces va a haber una hepatización gris. La fase de resolución, donde que ya va a haber la lisis de esta fibrina y el exudado alveolar también va a estar removido por la tos y va a haber un retorno gradual a la normalidad, o sea, un alveolo normal. Bien, dependiendo qué partes o zonas del pulmón afecten, vamos a tener una neumonía, una bronconeumonía, que va a ser básicamente... Un ratito, retrocédelo, por favor, vamos a ver con una diapositiva. Ok, chicos, sus compañeros están hablando de lo que es la neumonía. Es todo proceso infeccioso, ya les ha dicho que puede ser por virus, bacterias, hongos. Y obviamente, como ya sabemos, es una infección, por lo tanto va a haber una inflamación. Recordamos que en una inflamación que va a haber polimorfonucleares que van a estar en los vasos, como bien lo están graficando acá. Entonces, estos polimorfonucleares que están en los capilares van a pasar al espacio alveolar, como están viéndolo en estas imágenes. Y en esto vamos a tener las fases de una neumonía, que son 4. ¿Cuál es la primera fase? ¿Cómo se llama? De exudación. Congestión, después va a la fase de hepatización. Recuerden que es el nombre porque los alveolos, ya que han tocado pulmones, son blandos y el hígado, en cambio, es un órgano duro y sólido. Entonces, el pulmón en una neumonía adopta esa consistencia. Entonces, en la primera fase, como ustedes están viendo, vean los vasos congestivos y los polimorfonucleares que tienen la diapedesis, están atravesando sus paredes alveolares y van a llegar al espacio alveolar. Entonces hay obviamente la primera fase, una congestiva, llegan los polimorfonucleares. Posteriormente, a los días, vamos a tener la extravasación de eritrocitos, como bien lo dijo, vean los vasos mucho más, los capilares están muy congestionados y los eritrocitos también atraviesan, porque ya las uniones entre los neumocitos están un poco frágiles de pasar, por así decirlo. Entonces, el espacio alveolar ya no está vacío, no sería un globo hueco, sino ya está lleno, por lo tanto está duro, por eso toma esa consistencia dura. Y va a tomar un color rojo, por eso se llama hepatización roja. Cuando pasan los días, recuerden que los glóbulos rojos tienen el grupo M y con el tiempo esto se empieza a degradar y todo lo que se tiene ahí tiene que deshacerse, no tiene que destruirse. Por lo tanto, se llena de fibrina y ese rojo ya desaparece y en ese paso toma el color gris. A eso se llama hepatización gris. Entonces, cuando se vean las piezas quirúrgicas, ustedes van a tener que identificar qué fase es por la coloración que va a adoptar el pulmón. Y finalmente, a los días, obviamente con el tratamiento, toda esta parte que estaba llena y duro, por eso el alveolo tiene esa consistencia ya no vacío, se empieza a resolver y llegamos a la resolución. Hay una fibronólisis, se deshace toda la parte de fibrina y todo este exudado que existía empieza a irse nuevamente los polimorfonucleares. ¿Ok, chicos? Entonces, esas son las fases de la neumonía y recuerden la hepatización, porque eso es característico de una neumonía. Listo, continuamos. Bien. Cuando la neumonía va a afectar lóbulos o ya sea varios y en forma parcheada,
o difusa, se va a denominar bronconeumonía. Como podemos observar en esta imagen, versus lo que es una neumonía lobular, que básicamente va a afectar un lóbulo completo, ¿no? Y de manera radiológica se puede observar, ¿no? Que acá hay radiopacidades, ¿no? Dispersos en ambos hemitórax que son difusos. Mientras que una neumonía lobular va a estar caracterizada porque se va a encontrar una consolidación, ¿no? Mayor en un lóbulo. En este caso, las neumonías afectan más que todo la parte basal, ¿no? de los pulmones. Y acá vemos una muestra patológica y histopatológica, ¿no? de un pulmón donde que se puede observar, ¿no? Que es la hepatización gris. Y en esta muestra histológica también podemos observar lo que es esta de acá, ¿no? Básicamente una neumonía aguda, donde que se ve más congestivos, ¿no? Acá hay polimorfos nucleares, eritrocitos, donde están ocupando lo que es la luz alveolar. Mientras que en esta parte de aquí ya se ve más, perdón, acá también se puede observar eritrocitos, o sea, estamos en una fase de hepatización roja, ¿no? Aquí vemos también donde que están mayor, consolidados, organizados. Inclusive se puede observar lo que es el paso del exudado de un lado a otro, o sea, de un alveolo a otro, por un poro de Kohn, ¿no? Y aquí, y aquí ya vemos ya también la eliminación, ¿no? De algunos eritrocitos, y más que todo se puede observar lo que son la fibrina que se ha generado dentro del alveolo, ¿no? Ahí podemos observar. Prosiguiendo con la exposición, voy a darles a conocer sobre las neumonías agudas adquiridas en la comunidad. Este tipo de neumonías tiene de origen bacteriano, sobre todo, pero nos dicen que este tipo de neumonías se dan a partir de que haya habido ya una infección vírica en las vías respiratorias altas, como son las fosas nasales y la laringe. Tenemos a lo más importante, el cual vendría a ser las infecciones por Streptococcus pneumoniae, que se da en 3 grupos grandes. El primer grupo, que vendría a ser de pacientes que tienen enfermedades crónicas, como son la insuficiencia cardíaca, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o pacientes con diabetes. Tenemos otro grupo, los cuales son pacientes que presentan defectos congénitos. Y el otro grupo, pues, que vendrían a ser personas que tienen disminución o ausencia de la función esplénica. Esto tiene que ver sobre todo con el vaso, ya que el vaso, pues, se va a encargar de fagocitar a lo que vendrían a ser los neumococos en la sangre. Y bueno, estas imágenes ya mi compañero lo ha explicado. Acá podemos ver aquí ha habido una congestión, y debido a esta congestión, pues, de una forma clínica se puede expresar a través de lo que vendría a ser la expectoración, ya que si esto se complica, pues el paciente va a expectorar con sangre. Y bueno, puede ser de un solo lóbulo o puede ser de varios lóbulos, como mi compañero ya le explico. Siguiente, por favor. Okay. Tenemos también neumonías que son causadas por otros patógenos, como son la Moraxella catarrhalis, el Staphylococcus aureus, la Klebsiella pneumoniae y la Haemophilus influenzae. Respecto a la Moraxella catarrhalis, pues nos dicen que se da sobre todo en ancianos y que es la segunda causa de otitis media en niños. Y con respecto a Staphylococcus aureus, pues nos dicen que esto es un poco más especial, ya que está relacionado a endocarditis. Y si hay una complicación de este tipo de neumonía, pues puede provocar absceso pulmonar. Con respecto a la Klebsiella pneumoniae, pues nos dice que se da en niños, en adultos y en jóvenes. Y con Haemophilus influenzae, pues hay de 2 tipos, están la encapsulada y las no capsuladas, pero ambos provocan neumonía. Pero las encapsuladas provocan una neumonía mucho más grave en niños. Y con respecto a los ancianos, pues se da en personas que tengan algunas enfermedades pulmonares crónicas, como puede ser fibrosis o entre otras. ¿Sí? Okay. Pasamos a lo que vendrían a ser las neumonías atípicas adquiridas en la comunidad. Este tipo de neumonías, pues, son las infecciones gripales, y también están los virus de la gripe del tipo porcino. Este tipo de neumonías, pues, son las que pueden generar pandemias o epidemias.
En cuanto a las infecciones gripales, pues tenemos que el virus de la gripe es un virus de ARN que, bueno, está cubierto por una capa especial, lo cual esta capa, pues, lo clasifica en un grupo A, en un grupo B o en un grupo C. Y bueno, entendiendo más consideración con el grupo A, debido a que este grupo A, pues, es el que puede tener cuadros más graves y el que se contagia de una manera mucho más rápida. Y en cuanto al virus de la gripe de tipo porcina, pues no dice que solamente se limita a lo que es la faringe y el árbol traqueobronquial, pero en casos mucho más graves puede producir neumonía. Y bueno, también puede agravarse y producir fibrosis. Bien, ahora pasando a las infecciones pulmonares, pero en este caso vamos a hablar de aquellas que son adquiridas en el ambiente hospitalario, más conocida como NAC. Definiéndolo, van a ser aquellas enfermedades subyacentes dentro de las 48 horas y después de las 72, antes de las 72 horas, ¿no? Tienen mayor riesgo de contraer estas infecciones, estas neumonías, porque uno son aquellas personas que tienen un sistema inmune bajo, o sea, hay una inmunodepresión, o que estén con un tratamiento prolongado de antibióticos que también van a bajar las defensas. También aquellos pacientes que están sometidos a ventilación mecánica, ¿no? Aquellos pacientes que están entubados en UCI, ellos tienen mayor riesgo de contraer, ¿no? Una neumonía intrahospitalaria. Entre los agentes etiológicos, básicamente van a ser gram negativos, en este caso las enterobacterias, ¿no? Especies de pseudomonas, más que todo. También los aureus, también encontramos algunos patógenos. En cuanto a la neumonía por aspiración, básicamente se va a dar en aquellos pacientes que estén inconscientes o que estén en un estado de inconsciencia, ya sea por el consumo de alcohol, algún tipo de sustancia que depriman, ¿no? Lo que es el sistema nervioso central. Y también relacionado a aquellos pacientes que sufren enfermedades por ERGE, ¿no? Reflujo gastroesofágico, donde que también se puede dar vómitos repetitivos y por ende va a pasar, ¿no? la vía aérea. O también que tengan procesos nauseosos, deglutorios, anómalos. También vemos acá la neumonitis química, estudios implicados. Frecuentemente, estos tipos de neumonías van a causar necrosis, por lo general, ¿no? A veces. Este es un resumen donde se puede observar las diferentes causas que van a conllevar una neumonía aspirativa. Primero, una deglución mecánica de la glotis, que tiene que ver que no va a cerrarse correctamente y va a haber un reflujo y va a pasar, ¿no? Alteraciones gástricas, como lo hemos visto, obstrucciones, obesidad, gestación, antiácidos, aquellas personas que sufren de acalasia, las mismas ERGES, ¿no? También aquellos con desórdenes neurológicos como la miastenia gravis, Parkinson, encefalopatías o intoxicaciones, anestesia también está dentro de esta. Y básicamente esos serían los factores por que predispone a un paciente que contrae una neumonía aspirativa. Para terminar vamos a hablar sobre las neumonías crónicas. Estas se pueden dar por bacterias o si no también por hongos. Entonces, una neumonía crónica se va a considerar una lesión localizada en un paciente inmunocompetente con o sin afectación de los ganglios linfáticos. Bueno, típicamente hay inflamación granulomatosa que se puede dar esto a las bacterias u hongos.
En bacterias vamos a tener a la tuberculosis, que va a ser producida por el Mycobacter tuberculosis. Este es un bacilo que, como ya lo hemos visto anteriormente, va a generar lo que es la inflamación granulomatosa. Este habitualmente afecta lo que son los pulmones, pero también puede afectar cualquier órgano o tejido del cuerpo. Siguiente, por favor. Entonces, como ya hemos visto más o menos lo de bacterias y ya lo hemos tratado, en este caso voy a hablar más sobre los hongos, que van a provocar una neumonía crónica. Por ejemplo, vamos a tener al granuloma coccidio. Este de acá va a presentar a un hongo coccidioidomicosis, que por ejemplo, va a estar localizado en el pulmón. Luego vamos a poder también ver al otro lado un hongo histoplasmosis, que en esta ocasión va a estar todo diseminado. Luego vamos a ver a los plasmocicosis, que es otro tipo de hongo. Por ejemplo, en este caso, en esta muestra, vemos que el hongo está en gemación. Acá también podemos ver otra engemación. Y luego acá también otro tipo, el mismo hongo en proceso de gemación, el de blastomicosis. Estos hongos van a producir se van a instalar en los pulmones y van a producir lo que es esta neumonía crónica. Siguiente, por favor. Luego, otro tipo de neumonías en los pacientes inmunodeprimidos. Como su nombre mismo lo dice, son pacientes que van a tener un nivel de defensa disminuido, van a estar inmunodeprimidos. Puede ser esto por alguna enfermedad o también un trasplante de órganos, o también si reciben algún tratamiento antineoplásico o radiación. Los patógenos pulmonares más frecuentes son, por ejemplo, como las bacterias, los virus y los hongos. Entre bacterias tenemos, por ejemplo, el aeruginosa. Entre virus, por ejemplo, tenemos el virus del herpes. En hongos tenemos especies como la cándida, el aspergillus, entre otros. Eso sería todo. Gracias. A ver, chicos, ¿cuál es la diferencia entre neumonía intrahospitalaria y la bacteria en comunidad? ¿Cuál es ¿cuándo se les dice? ¿Cuándo es una neumonía intrahospitalaria? Ok, chicos, entonces en lo que respecta a lo que son, gracias, chicos. En lo que respecta a neumonías, recuerden la parte de fisiopatología que hemos visto, la etiología, recuerden que las bacterias van a ser las más frecuentes, dentro de ellas el Streptococcus pneumoniae. Y lo que importante es que dijo su compañera, los pacientes que son a los cuales se les hace una estenectomía, es decir, se les saca el vaso, antes de sacarle el vaso se les da una vacuna de neumococo. ¿Por qué? ¿Por qué, grupo? ¿Por qué se les vacuna a los pacientes que se les hacen estenectomía? ¿Qué tiene que ver el vaso? Exactamente. Entonces, su paciente se vuelve un poco inmunodeprimido porque el vaso es un órgano linfoide. Entonces, cuando ustedes vean pacientes que se han accidentado o pacientes que están haciendo una esplenectomía hay un vaso mucho más grande y deciden sacarlo, antes de hacerlo siempre se les da la vacuna a raíz de eso. Ahora, importante, dentro de la etiología tenemos al Streptococcus pneumoniae en la cabeza, a Haemophilus influenzae. ¿Qué sería dentro de lo que son las neumonías adquiridas en comunidad? La listeria, ¿en qué pacientes se encuentra, chicos? ¿En qué pacientes ocasiona neumonía? La listeria. Ahí tienen que leer. Va a haber neumonías que se van a asociar incluso al uso de ventiladores. En el caso de lo que son las neumonías intrahospitalarias, porque va a haber casos que ustedes tengan ancianitos
que al día del ingreso o a los 2 días más allá empiezan a hacer una neumonía, entonces allá es catalogada más de 2 días de ingreso, es una neumonía intrahospitalaria, y eso tiene que ver con su manejo con antibiótico, ¿no? Ahí varía. Entonces la pseudomonas ruginosa, viene a ser la causa más frecuente en lo que es una neumonía intrahospitalaria, ¿ok? Entonces en su libro está cuáles se asocian, incluso la neumonía en niños, etc., incluso hasta por el color del esputo. En esa época nos hacían investigarse el color del esputo para más o menos orientarnos a qué biología tendría que ser de neumonía, obviamente. ¿Ok, chicos? Entonces varía el color del esputo. Hay una bacteria que hace el esputo verde, que es característico. Entonces también lo van a tener que leer al grupo, ustedes que son expuestos. ¿Seguro? Si es medio amarillento, si es que es calidad de Bruselas, Tienen que leer. Entonces, porque eso mucho, la parte de ahora se perdió un poquito la fisiopatología, que investiguen, con pequeños detalles ustedes pueden afinar sus diagnósticos. Ok, chicos, entonces eso es más que todo la neumonía. Como su compañera Nicole comentó, hay neumonías crónicas. La mayoría que hemos visto son agudas, pasan después de un tratamiento, pero puede haber una cronicidad, como en el caso de la tuberculosis o los famosos hongos. Los hongos les dan una neumonía crónica a sus pacientes. Entonces, tenemos pacientes, sí, para eso, ¿qué cosa tenían que preguntar? ¿De dónde vienen? Usualmente son pacientes que vienen de la selva o que han ingresado, por ejemplo, a cuevas o trabajan o hacen expediciones, ingresan a cuevas. Las heces de ciertas lechuzas tienen ciertos hongos, eso inhalan y su paciente hace neumonía. Entonces, en la parte de neumo es importante ver viajes, trabajo, exposiciones. ¿Okay? Entonces, es importante. Recuerden que sus diagnósticos, cuando empiecen a ver la parte clínica, el 70% del diagnóstico se hace en la anamnesis. ¿Ok, chicos? Y lo demás ya nos ayuda a complementar. Ya para no cansarlos, no creo que caigamos tuberculosis, pero no tenemos. La siguiente clase, voy a llamar. La siguiente clase,